Bueno, muy buenos días, mis hermanos. Para mí es una honra estar aquí junto con ustedes. Yo le dije al Señor hace unos años y le he fallado mucho porque tenemos la tendencia, la humanidad en nosotros. Pero en estos últimos tiempos, el Señor ha despertado algo grande en mí y es saber escuchar la voz de Dios, estar pendiente a lo que Dios nos está hablando en estos tiempos porque estamos viviendo un tiempo, este no es el tema, pero va dentro del tema. Estamos viviendo un tiempo muy difícil y lo decimos, pero lo estamos viviendo. Y nunca en mi vida, yo estaba haciendo ahorita cuando la hermana oraba, me fui a mi niñez y yo me recuerdo que antes a nosotros nos daba miedo salir de noche, que lo cucuyo, que esto, un miedo de niñez. Pero ahora no, ahora hay una pandemia global que se ha desatado sobre las ansiedades, sobre los miedos, las inseguridades y en fin, estamos viviendo los últimos días, los tiempos apocalípticos y hace, la palabra que yo traigo hoy, Dios la puso en mi corazón en un momento de crisis. Pasamos por crisis los cristianos, sí. Pasamos por tribulación, sí. Pasamos por prueba, por ansiedad, sí. Pero en medio de todo eso, cuando nos recordamos en medio de la crisis que hay un Dios todopoderoso, que Él lo puede todo, entonces ahí nosotros nos fortalecemos en Él. Y he leído algunas citas bíblicas basadas en este tema porque le voy a hablar de un pequeño testimonio. Dios me ha ministrado para traer una palabra sobre cualquier grupo o iglesia que me llame y siempre hablo de un testimonio de vida. Y le voy a decir algo ahorita, más adelante, durante llevando este tema, qué no debemos hacer. Y yo sé que le va a ser de bendición a muchos de ustedes. Sí lo debemos hacer, pero lo debemos hacer con conciencia. No por moda, no porque me gusta, no por tenerlo ahí. Y el tema que nació en el corazón de Dios, voy a orar. Las hermanas oraron, pero voy a orar para empezar, porque quiero traer esta palabra como el Señor la ha venido rumiando en mi espíritu en estos días. Y el Señor me ha hablado a mí en estos tiempos, me dijo, siempre tengo una palabra. Y yo le digo, Señor, pero yo no me voy a inventar una palabra. Dice, pero siempre ten dispuesto tu corazón, que eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Disponer nuestro corazón cuando el Señor nos llama, decir, heme aquí, envíame a mí. Y le voy a pedir al Padre Todopoderoso, Señor, yo me encomiendo a esta célula del cuerpo de Cristo. Le doy gracias, Señor, por la pastora Oceanía Matos, que hemos hecho una conexión en el Espíritu tremenda, porque dice la palabra que por los frutos te conoceréis. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y le digo esto, Señor, delante de este grupo, porque esta célula del cuerpo de Cristo, una mujer de Dios con testimonio, es una bendición y nos ha edificado a todos. No solamente por los estudios que ella trae, por la sabiduría que ella pueda tener, sino por el corazón que ella tiene para Dios, el amor y la entrega, sin ninguna condición. Y el trato hacia los hermanos. Ella no tiene asesión de personas. Ella, cada una persona, tiene algo especial para transmitirlo y el corazón dispuesto. Y te doy gracias porque en esta mañana, esta palabra que me ha tocado a mí vivirla, yo sé que le va a servir a alguno de mis hermanos o lo van a compartir con alguien que haya pasado, esté pasando por diferentes situaciones. Yo me pongo en tus manos, mi esposo oró como cabeza visible y el que representa mi vida después de Dios aquí en la tierra y mis hermanos me han puesto delante de ti, Señor. Y te doy gracias porque un cordón de tres doblez no se rompe. Y tú dices en tu palabra que cuando dos o tres están reunidos en tu nombre, tú estás aquí.
Y no importa si hay mucho o poco, lo importante es que tu presencia esté aquí y que nosotros estemos dispuestos a recibir esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados hermanos, eh, anoche estuve estudiando porque este tema, mira, aquí yo tengo una nota que cuando yo no estoy haciendo nada en mi trabajo, el Espíritu Santo me inspira y yo siempre escribo algo. Siempre que ustedes estén en cualquier lugar, tomen nota, porque la mente se va. A veces de madrugada el Señor me levanta y me da un pensamiento y yo lo escribo porque por la mañana se me olvida. Y no es porque no sea de Dios, porque la mente anda volando siempre. El cuerpo está aquí, pero la mente está viajando por las naciones, por los problemas, por las cosas que nos agobian el día a día. Por eso la palabra dice, no te afanes por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Entonces, la hermana, eh, ella leyó parte de uno de los versículos que son del salón del salón de los héroes de Dios, que habla de la fe, que no me puedo comparar con la fe que tuvieron esos hombres que no alcanzaron llegar, pero ellos van a agarrar la promesa ahora con nosotros, porque Dios estaba esperando que nosotros llegáramos en el tiempo de la gracia para que se conecte lo que ellos hicieron preparando el camino para nosotros entrar a esa promesa sagrada y bendita que está aquí al final del capítulo 11, donde ellos no la alcanzaron, pero la agarraron, la promesa, y nosotros estamos aquí disfrutando la gracia, que es la promesa de Dios. Bueno, ella leyó, voy a leer algunos versículos que van con respecto a este tema. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmaye porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el Salmo 56:3 dice, cuando tengo miedo, en ti confío. En Marcos 5:36 Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente y serás salva. En 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en Filipenses 4, de 6 a 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardarán vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Esta cita bíblica van de acuerdo a lo que hay en el corazón de Dios en este día y en esta mañana. Pero aquí cuando se habla de la fe definida, ¿qué es pues la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oigan esa palabra, guarden esa palabra. La convicción de lo que no se ve cuando tú estás pasando por un proceso, que tú estás en la espera y esa espera desespera. Entonces, la convicción, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Este tema nació en un momento de crisis. Tú sabes que cuando nosotros estamos en crisis, que yo sé que todos hemos pasado por situaciones y la vamos a pasar, por eso que los momentos de gozo y de alegría hay que aprovecharlo, porque el día malo siempre llega y nunca estamos preparados. Pero cuando nosotros caminamos con el invisible, con nuestro Padre Celestial, en medio de la tormenta, Él va enfrente, guiándonos en espíritu y verdad. Y yo tengo algunas notas que escribí anoche, como dijo la pastora. Y primero me dio sueño. Así funciono yo con el Señor. Me da un sueño, entonces yo descanso unos minutos y después me vengo con esa fuerza renovada. Y yo puedo hacer un tema
porque he hablado de la fe, pero esta fe es diferente y hay muchas clases de fe y hay muchas clases de momento, hay muchas clases donde nosotros actuamos con la fe dependiendo la clase de miedo que tenemos, porque a veces tenemos miedo a las alturas, tenemos miedo a principalmente las mujeres con los insectos, las cucarachitas que la odiamos, aunque son importantes, que cualquier cosa tenemos fe, tenemos miedo a que nos llamen aquí, tenemos miedo a viajar y el miedo siempre simboliza algo en nuestra vida, eso va a estar siempre detrás de nosotros, pero que quien va delante de nosotros es más grande que ese miedo que está detrás de nosotros, pero tenemos que vivirlo. Hasta que usted no vive una situación, usted no sabe en qué zapato usted está parado. Es muy bueno aconsejar, como me dijo uno de los hijos míos, cuando yo compartí con él este proceso, él me dijo, mami, pero tú eres una mujer de fe y yo no veo a esa mujer de fe como que tú estás hablando, como que hay una duda en tu conversación. Y eso me zarandeó. Y yo le dije, hijo, recuerda que nosotros somos humanos. Tú sabes que uno siempre tiene la justificación y se defiende como gato cuando le van a decir algo a uno. Eso es la humanidad de uno. Pero cuando uno viene al espíritu, el espíritu se humilla y reconoce que somos débiles, que somos flacos, que hay momentos que nos debilitamos y que nuestra fuerza viene del Señor. Entonces, él me dijo eso cuando yo le comenté algo sobre lo que voy a compartir con ustedes. Eh, Hace varios meses, yo en mi casa, usted sabe que nosotros tenemos una casa allá en República Dominicana, a sus órdenes, los que están allá, y yo estaré, cuando yo esté allá, vayan. Y yo empecé por el internet. Aquí en mi casa hay muchas palabras, por donde quiera, yo pongo la palabra. Cuando yo tenía el salón, la gente se identificaba y le encantaba. La gente pasaba por el frente y se paraba a leer la palabra porque la palabra es viva y eficaz y penetra y es más cortante que doble filo y la palabra llega, los tratados llegan. No es usted que la va a hacer germinar, es Dios. Y la gente pasaba y había gente que me decía a mí, ay, yo que estoy pasando por... ¿Usted es cristiana? Digo yo, sí. Digo, ¿por qué? Dice, no, porque yo veo la palabra de Dios ahí. Y me ministraba, y le ministraba. Entonces ahí yo aprovechaba y ya usted sabe. Y así ha sido mi caminar con el Señor. Pero a veces, que fue lo que le dije ahorita, hay palabras que uno la compra y la pone en su casa porque son bonitas, porque son de Dios. Y tú no sabes el propósito de Dios que Dios va a tener contigo en un momento determinado de tu vida con esa palabra. Y yo recuerdo que hay una página en el internet, todo es en inglés, pero yo me la llevé aún así a Santo Domingo. Como me dijo una hermana que fue allá, me dijo, hermana, pero usted no está en Nueva York. Digo, no, pero yo le voy a explicar lo que dice ahí. Y ya la gente, ya de que entra, yo le explico, me preguntan, porque decidí dejarla, porque no fui yo que la llevé, fue el Señor. Y cuando en estos días a mí me hicieron un examen. Tú sabes que cuando uno va a los médicos, te hacen examen, te hacen esto, lo otro, te vuelven y te hacen lo mismo, te llaman y te repiten que esto, que aquello, que el otro. Bueno, yo entré un poco en ansiedad, no se lo voy a negar. La fe no niega la realidad y yo no soy Superman. Y hay momentos que nosotros nos quebrantamos y, y sabemos que vamos a ir a Dios. Ya yo he pasado por muchos procesos con mi esposo y vi la mano de Dios obrar en su momento, en su tiempo. No fue que yo fui superhéroe el día que él me dio la noticia, cuando me dijo que tenía ese cáncer de 4 etapas. A mí se me vino el mundo encima, yo me cegué y lo que me puse fue a llorar durante la noche entera. Duré casi un mes para volver en sí, porque fueron muchas cosas que pasaron. Nuestra familia estaba pasando por diferentes procesos. Y cuando yo volví en sí con el Señor, yo entendí el propósito de Dios. Y estamos caminando con mi esposo con ese proceso de su salud. Él ha pasado
por varios procesos más y más y más. Todavía él no tiene el visto bueno, 100%, pero nosotros hemos caminado en fe de que su vida le pertenece al Señor y de que Él es inmortal hasta que Dios cumple el propósito. El día y la hora nada más lo sabe el Señor. Nosotros estamos en el calendario del Señor, los dos. Y en estos días Él ha estado pasando por diferentes procesos, diferentes pruebas y exámenes, y estamos confiando que es la voluntad de Dios. De hecho, anoche estuvimos orando juntos. Nosotros oramos juntos siempre y le presentamos ese nuevo estudio que le van a hacer al Señor. Y yo le pregunté, ¿tú estás tranquilo? Me dijo, yo sé en quién yo he creído. O sea, él está seguro en quién ha creído. Y no es porque lo vaya a sanar o no porque me vaya a sanar, sino porque la seguridad de nosotros no está en un problema, en una enfermedad, en una situación. La seguridad de nosotros está en que el Señor mora entre nosotros y que nosotros estamos aquí como peregrinos en esta tierra y que nosotros tenemos que ir un día al lugar santísimo, a estar en la presencia de Dios. Esa es la seguridad de nosotros, porque este cuerpo es polvo y al polvo volverá. Pero hay que trabajar en nuestras emociones y en lo que pasa en cada uno de nosotros. Y le estoy narrando lo que le estoy diciendo, porque esto es parte de este pequeño testimonio, de esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y cuando en esos días me dijeron que me iban a hacer una biosis en el seno, yo tengo muchas amigas, clientes que están pasando por esa situación y ellas han pasado el proceso, no es fácil. Yo lo digo porque yo lo he vivido con mi esposo, cuando llega esa noticia a tu casa, cuando viene el proceso, las inseguridades, las emociones y todo eso. Y a mí me ha tocado mucho ministrar personas, como dijo el hijo mío, en muchas áreas de su vida, no solamente en un cáncer, en muchas necesidades, en muchas cosas, porque para eso estamos el pueblo de Dios, para estar juntos en armonía y orar uno por los otros. Entonces, me ha tocado vivir todo este proceso, pero lo más lejos que tú tienes que vivir ciertas situaciones, aunque no es que yo tengo cáncer, pero estoy en un proceso de estudio y la duda siempre está en medio de todo. Ahí es cuando nosotros volvemos nuestro rostro a Dios y buscamos el rostro de Dios y su justicia. Y las demás cosas vienen por añadidura. Y empezamos a pedirle al Señor fortaleza. De hecho, estuve hablando con mi pastor porque es la cabeza visible de nuestra congregación. Él es un hombre de Dios y de mucho respeto y honra. Y yo le dije a mi pastor el domingo que me tocó estar cerca con él. Él siempre está muy ocupado. Y me preguntó por Ramón. Me dijo, Ramón es un milagro. Él tuvo cáncer, cuatro etapas, y míralo cómo está. Él siempre me pregunta por él, porque Dios se lo ha puesto en su corazón y a nuestra congregación que ha sido muy fiel en la unidad. Y yo le dije, digo, sí, pastor, pero ahora yo estoy pasando por un proceso. Él me dijo, dime, hija, ¿qué te está pasando? Digo, no, que me hicieron el estudio, que esto, que el otro, y que aquello. Hace ya una semana, ayer hicieron 7 días y no me han dado la respuesta. Y él se rió y él me dice, hija, tranquila, que Dios tiene control de todo. Digo, sí, pero usted tiene que orar por mí, porque usted es la cabeza, esto y esto. Y él empezó a orar por mí y me dio una palabra de fortaleza. Él ha pasado por muchos procesos grandísimos, de accidente, de muerte, de enfermedad. Y él dice, yo he pasado emocionalmente, yo me he sentido en esos momentos, he sentido el miedo, o sea, la ansiedad que nos da. Pero cuando me acuerdo que mi Dios está ahí, entonces yo me fortalezco. Porque déjame decirte algo, hermana Ivette, me dijo él. Eh, los procesos en el Señor, cuando nosotros estamos en el Señor, nosotros pasamos los procesos con Él. Y a veces Dios quiere sanar y a veces Dios no quiere sanar. ¿Tú te imaginas que Dios diga, yo no te voy a sanar, Radamés? Yo voy a dejar de confiar en Él. No, porque nuestra fe no está en una enfermedad ni en una noticia, nuestra fe está en Él. Y ahí me estuvo hablando, me dijo algunas cosas muy poderosas. El pastor Dios le da mucha sabiduría y oró por mí. Y encima ya de que ya yo venía tranquila,
porque he estado pasando por un proceso de poner la fe por encima del miedo. Le di gracias a Dios porque no es lo mismo uno que dos o tres, como dije al principio. Y así estamos caminando en estos días. ¿Qué pasa? Que cuando fui a República Dominicana, cuando inauguramos la casa, yo llevé dos palabras y la puse una en una pared y otra en otra pared. A mí me tocó viajar en estos días a República Dominicana y en medio de que los vuelos, que el gobierno estaba cerrado, había problemas, había gigantes, había situaciones, mucha turbulencia, pasó en ese vuelo. Fue un vuelo tremendo de muchas emociones. Y me dijeron, te vamos a hacer la biopsia hoy. Digo yo, no, yo me la voy a hacer cuando venga, porque yo confío en mi Dios. Yo le dije a ellos, bueno, tú eres la que sabe. Bueno, me fui. Cuando yo estaba en República Dominicana, mi esposo no viaja conmigo. Yo me tenía que ir ese domingo porque del aeropuerto yo iba a la iglesia a llevar un mensaje que Dios me dio de Apocalipsis. Acuérdense que hablamos de Dios me abrió los sellos en Apocalipsis y anoche me abrió los sellos en la fe, en los héroes de la fe. Mis hermanos, yo leyendo los héroes de la fe es como leyendo Apocalipsis de las 7 iglesias cuando yo le hablé al principio que Dios me dio esa revelación esa noche, que a cuál iglesia tú perteneces. Yo sé que somos la iglesia de Jesucristo, pero en cuál de ellas tú estás, si es en la primera, en la segunda o en la última. Entonces, como dijo el hermano la semana pasada, que estamos viviendo la iglesia, la última iglesia de la Odisea, el enfriamiento espiritual que hay en el mundo y todo lo que está pasando. Bueno, entonces la fe, aquí hay un tema amplio de la fe, porque la fe se necesita mucho en estos tiempos que estamos viviendo. Quizá Dios me despertó a mí con esta situación para yo, eh, para yo encender el fuego del Espíritu en mí y a cada uno de ustedes, como dijo la pastora, porque esta es una célula del cuerpo de Cristo que Dios la ha llamado con propósito. Y aquí han venido gente, hombres y mujeres de Dios con palabra de Dios. Y todos los días tenemos una palabra y ¿qué hacemos con ella? Engordando como saco de papa, engordando. Y yo sé que muchos de ustedes la llevan, la predican, pero muchas veces queremos más palabras, queremos que fulana venga. No, mis hermanos, hay que aprovechar este tiempo que se está terminando de gracia. Estamos viviendo los tiempos finales. La venida del Señor está a la puerta, la redención está cerca. Vemos todo lo que está, los grandes acontecimientos, que uno tras de otro, y el mundo va de mal en peor. Esto no se va a arreglar, mis hermanos. Entonces, cuando yo llegué a República Dominicana con esta maleta, me fui con una maleta media cocinada, porque la fe estaba tambaleando ahí. Yo estaba luchando con la fe, porque yo me he identificado mucho con la fe y en realidad me voy a seguir identificando, porque estos procesos son para yo pasar a otro nivel espiritual. El Señor me lo ha hecho entender. Sane o no sane, mi Señor vive en mí y va a seguir viviendo en mí, por encima de todo y por encima del miedo. Y cuando yo me levantaba cada mañana a escuchar el devocional, yo me sentaba en el comedor. Yo bajaba la escalera, terminaba el devocional de ustedes y me sentaba a leer la palabra. Y pongo mi mano ahí y yo dije, Señor, Señor. Y me hace el Señor ver donde tenía los dos letreros. Señor, tú sabes cómo se pone, porque tú sabes que yo, que esto, que el otro. Él es nuestro Padre, como decía la pastora ayer. ¿A quién iremos si no a Él? Si Él es el que tiene palabra de vida. Él es el que, Jesucristo es que lleva nuestra dolencia a la dieta del Padre y el Padre la recibe porque Él es un Padre justo. Y yo estaba peleando como el ángel, como Jacob, peleando con el ángel, peleando, para que Dios me dijera algo y me hiciera entender, me hiciera volver al camino. Y me dice el Señor, mira frente a ti. Y yo miro y como que yo ni lo vi, los dos letreros que tengo. Tú sabes que mi casa se divide en 3 partes. Mi casa yo se la dediqué al Señor. Pero hay que tener cuenta cuando tú le dedicas tu casa al Señor, cómo tú se la dedicas. Ahí es que voy. ¿Y qué tú haces cuando Dios te la dedica? Dios permite situaciones a ver si lo que tú estás diciendo
o tú estás poniendo su nombre en alto en ciertos lugares de tu casa, para entonces, cuando vienen las situaciones, tú salir corriendo, o tener tu casa de lujo. Mi casa es templo del Espíritu Santo, mi casa no viene todo el mundo, porque mi casa es esto, el otro. Ten cuidado como tú declaras tu casa. Mi casa yo la declaré casa de Dios, puerta del cielo. La terraza que yo hice detrás de mi casa se llama Juan 3:16. La sala Josué 24. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y la parte de arriba, Mateo 6:33. Más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Esas palabras me han perseguido durante mi conversión con el Señor. Y, y aparte de eso, yo llevé esas dos palabras que dice la fe por encima del miedo. Entonces el Señor me dice, ¿a quién tú le trajiste esas dos palabras? A los que vienen aquí. Yo dije, bueno, Señor, ahora tú estás pasando un proceso y por encima de ese proceso, tú tienes que poner en alto la fe que está depositada en ti, la medida de fe, para tú poder pasar este proceso. Ni siquiera me han dado un diagnóstico y ya yo estoy afligida. Entonces, en ese momento, cuando el Señor me hizo volver en sí, me hizo entender, yo aprendí que muchas veces nosotros los mensajeros tenemos que vivir primero el mensaje para después transmitírselo a cada uno de ustedes. Y yo aprendí en este tiempo que cada vez que yo vaya a llevar una palabra a mi casa, como Juan 3:16, que a mi casa han ido delincuentes, ladrones, muchachos que están en el vicio, en la droga, que han ido con trabajadores. Y ellos dicen cuando entran allá, aquí hay algo como, como que se siente como algo aquí, como ellos no saben especificar. Y déjeme decirle que esa palabra se ha cumplido de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y si mi casa y yo le vamos a servir a Jehová, y nosotros estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Ahora mi fe, las demás cosas vienen por añadidura. Yo tengo que poner mi fe en alto. Juan 3:16, y yo tengo que poner mi fe en alto. Ahora yo tengo que predicarle, y esa gente, como entran ellos, chequeando que si tú te vas por el miedo, tú no lo dejes entrar, porque son muchachos que usan vicios, que miran por todos los lados, pero ellos entran allá y ellos no pueden hacer nada. Ellos salen desarmados, ellos salen con la palabra, porque en ese momento, mira, hay el testimonio que ustedes no se imaginan. El Señor me lo recuerda porque a veces se nos olvida y somos muy materializados con las cosas de este mundo, con nuestra casa. Hay hermano, no es que tú vas a llevar a todo el mundo a tu casa, porque también uno tiene que tener en cuenta a quién tú llevas a tu casa, porque eso no es un sitio público. Pero si Dios, tú le dedicaste esa casa, como fue dedicada ese día, primero cuando se inauguró, allá fueron muchos pastores y misioneros, y abrimos esa puerta cantando, alabando a todos esos pastores, que a mí me impactó. Y fue una dedicación profunda. Cuando llegué a Nueva York, nuestro pastor, en medio de la congregación, dio una palabra profética para esa casa, porque esa casa el Señor nos la dio en medio de la escasez, en medio de donde no había nada. Y yo, cuando Él dio la palabra, agarré la promesa y dije, sí, Dios me va a dar mi casa y la vamos a terminar, porque mi esposo siempre quería tener una casa, nosotros siempre teníamos apartamento. Y Dios nos la dio en medio de la escasez. Y cuando nos la entregaron, llave, dinero pago. O sea, cuando Dios abre la puerta, Dios es el que abre y nadie cierra. La puerta que abre, nadie la cierra. La puerta que cierra, nadie la abre. Cuando Dios te da una promesa, te la da. Y yo le dediqué esa casa al Señor. Y todo el que va y dice, aquí se siente, esta casa se siente algo sobrenatural. Y yo lo creo, porque hasta yo misma me siento así. Aunque a veces he tenido miedo de estar sola, porque es natural. Cuando mi esposo no está conmigo allá, es natural. Entonces, esa gente que han ido allá, que van con esa conducta desordenada, esos jóvenes que están viviendo una vida con hogares disfuncionales,
ellos han llegado allá y hemos hablado y yo he orado con ellos y han recibido al Señor. Entonces hay un altar de adoración. El Señor me mandó a Santo Domingo en ese tiempo que yo fui, que yo no quería viajar. Hasta mi esposo después me dijo sí y no, al final me dijo que sí. Era porque había un propósito para yo estar sola y para yo meditar en el Señor, para yo recordarme, porque a veces Dios nos mueve a diferentes lugares con diferentes situaciones para Él mostrarnos a nosotros lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y yo quiero hablarle a ustedes, por eso le estoy hablando de ese pequeño testimonio, de que cuando ustedes vayan a dedicar su casa, a poner una palabra, tenga mucho cuidado como usted vive, tenga mucho cuidado como usted actúa, tenga mucho cuidado como usted entra fuego extraño en su casa. Porque si que su casa es el templo del Espíritu Santo, su casa está dedicada al Señor. No ponga Dios es amor y vive el enemigo de la familia. Dios, en medio, la fe por encima del medio, de miedo. Y vivimos con tanto miedo de que si tu hija se casa, de que si tu marido sale, de que si va a hacer esto. No, siempre hay que ir a Dios y pedir la dirección de Dios. Pero muchas veces nosotros somos confrontados y para mí esta palabra ha sido summa cum laude para este tiempo, para yo estar metida de lleno en la fe. Y puse algunas notas sobre la fe y sobre lo que estoy compartiendo con ustedes, mis hermanos. Porque este tiempo, el justo por la fe vivirá. Y vamos a ver grandes cosas y no podemos desmayar. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que, venga lo que venga, venga el miedo, el temor, la ansiedad, la angustia, la prueba, lo que sea. Nosotros como cristianos somos la luz, somos los embajadores, somos los que estamos, somos los que Dios ha llamado, la trompeta que Dios ha llamado para este tiempo. Y yo le pido al Señor Padre Todopoderoso que en este día, que esta palabra no caiga al vacío, porque yo tuve que ir a República Dominicana y en esos días yo pasé varios días de crisis buscando, peleando con el Señor. Señor, habla. A mí el Señor me hablaba ahí. La fe por encima del miedo. La fe. Me habló de la fe. Me habló de que yo tenía que buscar su rostro, que yo tenía que creer en su promesa, que yo tenía que creer en su palabra. Que cuando yo le predico a la gente que está pasando por crisis, por cáncer, por pérdida de trabajo, por problemas, yo le aplico como yo me transformo cuando le estoy ministrando a la persona y yo le aplico. Entonces, ahora vívelo tú y Dios lo permite. Entonces, yo le pido al Señor, porque mi cuerpo pertenece al Señor. Este cuerpo se va y se queda aquí y al polvo volverá, pero mi espíritu volverá a Él, de donde salió. Y le pido a Dios que me ayude día a día, porque yo creo que Dios nos prepara para nosotros seguir caminando y predicando esa palabra que Él nos ha dado a nosotros con convicción, no con duda, con convicción. Como yo dije al principio, la fe no niega la realidad. Si hay una situación, cual sea su situación que usted esté pasando, no importa. Nosotros somos de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es el que intercede, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y que donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que poner nuestra fe en alto, que la gente vea a Cristo en nosotros. Este es un tiempo de la unidad, de la familia. Yo compartía con un hermano que ellos están celebrando el mes de la familia en su congregación y yo le decía a él, la familia empieza por la cabeza y termina en los pies, o sea, en el cuerpo de Cristo. Y qué bueno que ustedes están honrando la familia. Y yo vi los niños en este domingo que hicieron un acto precioso, ellos dirigieron el culto y la familia se está reuniendo, Dios está trayendo la familia, Dios está rompiendo cadenas, trayendo liberación, sanidad, porque nosotros no podemos estar todos los días los hijos de nosotros, como yo le dije a una muchacha que tiene que 20 años hablándole a su hijo con 22 años y no cambia. Digo, ¿tú sabes cuándo va a cambiar? Cuando tú dejes de decirle cosas, cuando tú se la lleves a Dios y Él te va a estar diciendo todos los días lo mismo. Muchas veces hay ocasiones que debemos de callar y saber escuchar la voz de Dios, porque muchas veces hablamos demasiado y actuamos
en no tener fe. Entonces, buscamos a todo el mundo que ore por nosotros, que estoy pasando por esto, por aquello, por el otro. Claro, yo voy a mi pastor porque es la cabeza visible del ministerio y nosotros estamos bajo la cobertura del Padre Celestial, por él nuestro Padre terrenal aquí en la tierra. Y la unción viene por la cabeza y por los ancianos, la palabra lo dice. Y un hermano que esté lleno de esa unción de Dios, que viene y ora por ti. Una gente que va caminando, viene y te trae una palabra que ni siquiera es cristiano. O sea, Dios usa por sendero misterioso. Así, mis hermanos, que en esta mañana, el tiempo ya se está acabando, yo quería traer esa palabra, que nos mantengamos juntos, unidos, orando en todo tiempo. No importa la situación que pasemos, no importa que ustedes no vean que sus hijos están en los caminos del Señor, que su esposo todavía no ha llegado a los caminos del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Nuestra casa servirá al Señor. Y aquí escribí algunas notas sobre lo que es la fe y algún testimonio de la fe. No es solo creer que Dios puede obrar, sino confiar plenamente en que Él lo hará en su tiempo perfecto. Eso fue anoche. Los pensamientos míos, los hijos míos me dicen, mami, tú tienes una elocuencia para una oratoria con la palabra, de eso que Dios me la da y yo le escribo, escriban. Y yo lo ordené, todo mi pensamiento. Hay que dejar todo en la mano de Dios. Donde hay fe, Él siempre deja sus huellas. Cuando colocamos nuestra carga en el altar del Señor, no es sentirse en derrota, sino rendirse en confianza. Aunque en el momento no veamos el camino, Dios obra en el silencio, en la espera, en el dolor y hasta en lo que no entendemos. Eso yo lo escribí anoche. Y también fortalecernos en la fe, en la intercesión con nuestros hermanos. Hay diferentes clases de fe, de miedo, y nosotros tenemos que saber cuál es el gigante que nos afecta y venir a los pies de Jesús. Yo estaba leyendo algo que lo escribí en el salón y dice, el miedo trata de hacernos creer algo diferente a lo que Dios dice. Si alguien está parado en una habitación oscura y enciende un fósforo, la luz supera la oscuridad, así como el más pequeño destello de la luz disipa la oscuridad. Una pequeña cantidad de fe disipa el temor. El Salmo 53 le dice que cuando sentimos temor debemos poner nuestra confianza en Dios, debemos creer que Él es más grande que cualquier cosa que nos está ocurriendo. Mis hermanos, hay gigantes. La barca ha sido sacudida. Amárrense los cinturones porque vamos a pasar por una pequeña tormenta y tribulación, pero de algo debemos estar seguros, y es que quien va en la barca es el maestro. Quien derriba a los gigantes es el piloto de ese avión, que es mi Padre Celestial. Hay que dejar nuestros miedos y tenemos que estar en la mano del Padre. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, esta sencilla palabra que tú me la has hecho vivir. Y mi esposo y yo estamos en tus manos de amor, de misericordia. Y hoy yo presento este pueblo de Incumí para que cada uno de nosotros nos fortalezcamos en la fe, en las promesas que Dios nos ha dado, como leemos la Biblia, toda esta promesa que Dios le dio a estos hombres, a estos héroes de la fe, y ellos le creyeron a Dios, ellos prepararon el camino para nosotros, ellos fueron los que tomaron la antorcha y para el Señor entregarlo al pueblo gentil en este tiempo. Y por eso nosotros nos unimos en este tiempo a toda esta palabra que tú has puesto, Señor, en este devocional, en este grupo tan hermoso, porque la fe elimina el miedo, pero no nos permite actuar a pesar de que Él está con nosotros. La fe se basa en la confianza de Dios, en la creencia de que Él está con nosotros, que Él nos fortalecerá y nos ayudará. Al enfrentar el miedo, la clave es elegir poner la confianza en nuestro Dios, en su promesa, en lugar de la situación de la duda. Por eso, Señor Padre Todopoderoso, mediante la confianza de la fe que tenemos en ti, en la palabra,
en esa fortaleza. Recordemos, mis hermanos, la promesa. Recordémoslo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Esa es la palabra que Dios nos deja en este día. Te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, porque yo me siento fortalecida. Tengo la paz sobrenatural que viene de ti. He descansado en ti y mi esposo también. Nosotros somos de Dios y todo lo que él haga no siempre va a ser color de rosa nuestro caminar en este mundo, pero si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? A predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y a unirnos en Incumín con nuestra pastora, a levantarle los brazos, porque ella no nos está haciendo un favor a nosotros con que nosotros vengamos cada mañana. Es Dios que está en su misericordia y la ha usado a ella como un instrumento. Porque el favor debemos de nosotros tener la gratitud hacia Dios, que ella se levanta con todos los compromisos que tiene y la entrega que ella tiene de ese templo que está allá en República Dominicana, ese nuevo amanecer que Dios abrió en ese lugar, porque en medio de la oscuridad sobreabunda la gracia y tú la has puesto ahí como una atalaya, tocando trompeta en Sion, reuniendo al pueblo, porque va a venir el día que todo el mundo va a salir corriendo a diferentes lugares. Ahora mismo hay mucha apostasía y hay muchos problemas en el mundo, pero Dios va a reinar, porque viene la gloria postrera, será mayor que la primera. Y viene un tiempo glorioso para la iglesia, pero tenemos que estar preparados, tenemos que estar llenos de su gracia, de su poder, de su misericordia. Por eso en esta mañana levantamos pendón, levantamos vallado y decimos, Benecer, hasta aquí tú nos has ayudado. Señor, que esta célula del cuerpo de Cristo siempre mantenga su lámpara encendida y que no importa que haga uno o dos, no importa, seguiremos juntos, unidos como hermanos para ese gran día, porque la redención está cerca. Shalom, Maranata, Cristo viene. Aleluya. Amén y amén.